Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos sentimos gozosos porque el Señor nos da en el día de hoy una oportunidad de reunirnos por estos medios con el propósito de agradecerle al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Le damos la bienvenida a los hermanos que están integrándose también para compartir con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Nos gozamos en que compartan con nosotros, esperando que salgan bendecidos, que todos seamos bendecidos por medio del estudio de la palabra de Dios. Nosotros hemos estado estudiando, comenzamos el estudio del Evangelio de Mateo. La semana pasada estudiamos la segunda parte del capítulo 3, donde nosotros vimos el bautismo del Señor Jesús. Vimos que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, bautizaba llamando a arrepentimiento a aquellos que se arrepentían, venían y eran bautizados confesando sus pecados. Pero Juan el Bautista fue cuestionado acerca de si era el Mesías o si era el profeta. Juan el Bautista no se atribuyó ser él el Mesías, sino que él dijo que venía uno después de él, que era más grande que él, que Juan acerca de sí mismo dijo que él bautizaba con agua, pero el que vendría después de él bautizaría con Espíritu Santo y fuego, en referencia a Jesús, en referencia a que Jesús vendría después de él, que es más grande que él, y en referencia al bautismo de Espíritu Santo y fuego, está hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de los diferentes bautismos, el bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo, en el momento en que creímos, en el momento en que nosotros creemos en el Señor, dijimos que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, y también acerca del bautismo del Espíritu Santo. Pero algo que vimos también es que Juan llamaba al arrepentimiento y Jesús no tenía de qué arrepentirse. Jesús vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Por eso cuando el Señor vino a donde Juan para ser bautizado, Juan le dijo al Señor: no, yo no puedo bautizarte, yo necesito ser bautizado por ti. Sin embargo, el Señor le dijo a Juan que era necesario que él se bautizara para que así cumpliese toda justicia. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque el Señor, aunque no tenía pecado, aunque no necesitaba arrepentirse, al bautizarse el Señor se está identificando con nosotros, con la humanidad a la cual Él vino a salvar. El Señor se identificó con nosotros y en cada paso, en cada acto, en cada acción que nosotros vemos en los evangelios que Él hizo, Él estaba completamente sometido a lo que es la voluntad del Padre, sometido a cumplir la misión que Él vino a este mundo, que fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vimos que al salir del agua, el Señor, al salir del agua, vimos que los cielos se abrieron y que desde los cielos se escuchó, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y que se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vimos que esta escena en el bautismo del Señor Jesucristo revela a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros a veces, la gente discute acerca de la Trinidad, de que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, vemos a través de la Biblia a Dios que se manifiesta a nosotros como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, pero manifestado a nosotros en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que nosotros lo vemos claramente aquí en el bautismo del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Mateo. Vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a estar viendo la tentación de Jesús. Vamos a leer los versículos del 1 al 11, que son los versículos que con la ayuda de Dios vamos a estar tratando en el día de hoy. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque no hubo tentación. No hubo nada que te desvió del plan divino con el cual tú viniste a este mundo, Padre Santo, Señor, y nosotros recibimos este beneficio, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestros corazones, prepare nuestras mentes, Padre Santo, que sea tú hablando por medio de mí, Padre Santo, y no yo, sino tú, Padre Santo, para bendecir, para fortalecer a tu pueblo, Padre Santo. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En nuestros tiempos se han popularizado ministerios que tratan y se anuncian como ministerios de guerra espiritual. Hay ministerios que se incluso han desarrollado manuales de cómo combatir la guerra espiritual, de cómo tener victoria en la guerra espiritual. Pero en estos versículos que nosotros estamos tratando acerca de la tentación del Señor Jesús, nosotros veremos aquí la real guerra espiritual. Vemos al mismo enemigo, a Satanás, atacando al Señor Jesucristo, tratando de desviarlo del plan con el cual él vino a este mundo. Y vemos cómo el Señor respondió a cada una de estas tentaciones. Vemos que el Señor utilizó un arma poderosa que cada uno de nosotros tenemos disponible, y es el arma que Dios nos ha dado, con el cual nosotros podemos no solamente defendernos, sino nosotros también podemos atacar al enemigo, y esta es la palabra del Espíritu, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Vemos en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un arma que es tanto ofensiva. Ofensiva significa que nosotros podemos atacar con ella, tanto como también es defensiva. Nosotros podemos protegernos y defendernos con ella. Es necesario en aquellos tiempos que las guerras se combatían con espadas y con escudos, que los soldados recibieran un entrenamiento riguroso acerca de cómo poder usar la espada, de cómo defenderse con la espada, de cómo poder atacar por la espada. Porque cuando entraban en un campo de batalla, el ellos tener la capacidad y el ser diestros en utilizar la espada podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Era muy necesario. Nosotros también necesitamos ser capacitados, necesitamos ser entrenados en el uso de la espada. Y cada vez que nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, estamos recibiendo entrenamiento, estamos siendo capacitados. Esta información que nosotros recibimos del estudio bíblico no es para nosotros acumular información, es para que cuando nosotros nos llegue el momento de la tentación, nosotros poder decir como respondió el Señor Jesucristo: escrito está, escrito está. Escrito está. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, que es un arma poderosa. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez algunos no lo sepan, pero en el momento en que nosotros creímos, en el momento en que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo,
en ese momento nosotros entramos en una etapa en que el enemigo nos pone oposición, una etapa en la cual nosotros iniciamos un proceso de guerra espiritual, donde el enemigo está tratando de desviarnos del camino, desviarnos del propósito, desviarnos de los planes que Dios tiene con nosotros. Mientras el hombre está en el mundo, el enemigo no tiene que presentarle oposición porque le pertenece al diablo. Pero cuando nosotros creemos, entonces el enemigo se levanta en contra de nosotros. Hay cristianos que han llegado a una idea equivocada, que piensan, si yo no me meto con el diablo me va a dejar tranquilo. Pero esa no es la vida del cristiano. Aunque muchos piensen que no es así, cada uno de nosotros somos objetivo de ataque del enemigo. Todo cristiano está en una guerra en contra de la fuerza de Satanás. Y es necesario que nosotros entendamos las maquinaciones del enemigo, entendamos las estrategias, entendamos los planes y entendamos cómo nosotros podemos defendernos. ¿Qué tenemos nosotros a nuestra disposición? Porque nuestra guerra no es una guerra física. No es una guerra que nosotros necesitamos defendernos con armas físicas. No es una guerra en la cual nosotros necesitamos de nuestra propia fortaleza, corpuleza. No vamos a estudiar karate para entrarle frente al enemigo, sino que es una guerra espiritual. Y las armas que nosotros tenemos a nuestra disposición son armas que vienen de lo alto y armas que también son armas espirituales. Y vemos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En estos versículos nosotros vemos que el Señor da una demostración magistral, una cátedra de cómo nosotros enfrentarnos a las tentaciones del enemigo, cómo salir victoriosos en contra de la tentación. Una de las estrategias que Satanás usa en contra del mundo es que le ha dado a entender al mundo o ha engañado al mundo escondiéndose, haciéndole creer a la gente que él no existe, que él es producto de la imaginación de la gente. Pero la Biblia presenta a Satanás como un ser real, como un ser que se opone a Dios, como un ser que busca destruir la creación de Dios. Sus ataques muchas veces son indirectos. Satanás puede utilizar circunstancias, tentaciones, o incluso personas que conscientes o inconscientemente se dejan usar por él. Pero cuando nosotros vemos esta tentación de Mateo capítulo 4, Satanás no buscó terceros. Satanás no buscó intermediarios para usar una persona para atacar y tentar al Señor Jesucristo, sino que fue un ataque directo y personalmente en contra del Señor Jesucristo. Y en este ataque nosotros podemos tener ciertas lecciones que nosotros podemos aprender. Una de estas es que después de una gran victoria puede venir un momento de un gran ataque o de una gran batalla. Para entender eso tenemos que regresar al capítulo que acabamos de estudiar, el capítulo 3, y nosotros vimos al final del capítulo 3 cómo la voz del cielo se escuchó, dando e identificando al Señor Jesús como el Hijo de Dios. La voz de los cielos del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es un momento glorioso, un momento en que Dios Padre estaba presentando a su Hijo, presentando a aquel que vendría a cumplir la misión del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que vendría a cumplir la misión del Cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Jesucristo vino a cumplir la misión y el Padre estaba anunciándolo de los cielos, que se complace, que Jesucristo cumple cada uno de las cosas que son la voluntad del Padre. Eso fue un momento glorioso, como dijimos. Pero en medio de un momento glorioso, en medio de una gran victoria, muchas veces también se presenta Satanás para tentar, para matar, para robar y destruir. Nosotros vemos que comienza este capítulo en el versículo 1 diciendo que después de eso, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de una gran victoria, existe un peligro que muchas veces nosotros no reconocemos.
Cuando nosotros hemos experimentado la respuesta de Dios, alguna sanidad de Dios, alguna salida que Dios nos da, una revelación que Dios nos da, podemos sentirnos fuertes. Podemos sentirnos que llegar a pensar que dependemos de nuestras propias habilidades y de nuestra capacidad. Incluso yo he escuchado en testimonios de personas que cuando están dando sus testimonios no están exaltando la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, sino que dentro de su testimonio te dicen es que yo soy un hombre de oración y Dios tiene que respaldarme porque cuando yo me meto en ese closet no hay nadie que me saque y por eso Dios tiene que hacer esto por mí. Pero está exaltando su capacidad. Está exaltando su esfuerzo y no está exaltando a aquel que da la salida de todas las cosas. Es un momento de vulnerabilidad del ser humano en medio de una bendición. En las bendiciones más altas de la vida del ser humano puede pasar también el descuido. Puede el ser humano también ceder a la tentación. A mí me llama mucho la atención el caso en particular de Pedro que vemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Porque en una ocasión el Señor, estando reunido con sus discípulos, le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos comienzan a darle la respuesta de lo que la gente dice acerca de él. Algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres que tú eres aquel. Y el Señor Jesucristo después va directamente a sus discípulos y le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ante esto vemos la respuesta de Pedro, que le dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 16, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos, entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bendición grande. Que uno pronunciar una palabra y entender que la palabra que uno pronuncia viene de lo alto. Que no salió de uno, que uno no tuvo nada que ver con eso. Es una bendición gloriosa. Y quien le está dando la validez es el Señor Jesucristo, diciendo que esa revelación viene de lo alto. Pero ¿qué sucede cuando el individuo, Dios lo usa para algo y dice, pero a mí quien me habla es el Padre, a ti no te habla el Padre? Es a mí que me habla, a mí tú tienes que escucharme. Cuando el individuo se crece por lo que Dios está haciendo por él, no entendiendo que es solamente el instrumento de Dios, que la gloria es de Dios, que el poder es de Dios, que la obra es de Dios, entonces el individuo se vuelve una presa fácil para Satanás, para que su carne se crezca. Vemos en el transcurso de ese mismo capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que Jesús entonces comenzó a explicarle los eventos que le debían de acontecer, que tendría que ir a Jerusalén, que iba a ser apresado, que iba a ser puesto en la mano de las autoridades y de los líderes religiosos, que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día. Y Pedro entonces, escuchando todas estas cosas, le dice en el versículo 22 del capítulo 16, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces el Señor los reprendió con una de las reprensiones más fuertes que nosotros vemos pronunciar al Señor Jesucristo. Y lo vemos en el versículo 23. Le dice, quítate de delante de mí, le dice el Señor a Pedro, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro acababa de recibir una gran revelación acerca de la identidad de Cristo, pero pocos momentos después estaba siendo usado por Satanás para impedir que el plan de Dios se cumpliera en el Señor Jesucristo. El plan de Dios para el Señor Jesucristo fue la cruz del Calvario. Esto nos enseña que una gran victoria espiritual no nos hace inmunes a nosotros ser influenciados por el enemigo. Pedro pudo haber pensado, yo acabo de recibir una revelación de Dios. Yo estoy viviendo cosas que son espiritualmente altas, pero precisamente después de esa experiencia fue influenciado por Satanás. Satanás intentó utilizar incluso las buenas intenciones de Pedro, porque eran buenas intenciones. Pedro
no estaba tratando conscientemente de hacer el mal. Él pensaba que protegiendo al Señor Jesucristo estaba haciendo algo, lo estaba salvando de los acontecimientos que le iban a acontecer. Pero cuando Pedro estaba tratando de hacer eso, estaba alineando su propósito con el del diablo. Porque el propósito de Dios era la cruz. Y el enemigo, todas las tentaciones que le hace al Señor Jesucristo, es para prevenir que llegue ese momento, el momento de la cruz del Calvario. Por eso nosotros debemos... Hay un micrófono abierto. Por eso nosotros debemos permanecer vigilantes. Debemos permanecer vigilantes después de una victoria. No debemos confundir una experiencia espiritual poderosa con la garantía de que nosotros no podemos caer, de que no somos vulnerables. Después de la victoria, necesitamos seguir nuestra vida de oración. Necesitamos seguir estudiando la palabra del Señor. Necesitamos seguir humildemente entendiendo que la gloria, la honra, el poder le pertenece a Dios. La batalla no termina porque tenemos una victoria, porque el enemigo busca precisamente después de una victoria que el ser humano se sienta confiado y se baja la guardia y se convierte entonces en una presa para el enemigo. La obediencia a Dios, también vemos, no previene que las pruebas nos vengan. Hay algunos que enseñan equivocadamente que si yo estoy obedeciendo a Dios, no tendré problemas, no tendré escasez, no tendré enfermedad, ni dificultades, ni pruebas si estoy en la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice desde el primer versículo de este capítulo? Que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Estaba en el mismo centro de la voluntad de Dios, donde Dios quería que él estuviera. Y parte de lo que Dios quería y el lugar que quería que estuviera, le pertenecía pasar por prueba y por tentación. El ejemplo de Jesús nos muestra que esta idea de que porque estamos en obediencia no vamos a pasar dificultades no es un principio bíblico. Las dificultades no siempre son evidencia, como algunos piensan, de desobediencia o de estar fuera de la voluntad de Dios. Nosotros vemos el caso de Job. Job estaba en el centro de la voluntad de Dios. Dios llamó a Job alguien justo. Las acusaciones de los amigos de Job era que él estaba pasando por lo que él estaba pasando porque tenía algún pecado oculto, porque estaba en desobediencia. Pero la Biblia nos enseña que no era así. Job estaba en el centro de la voluntad de Dios, estaba en obediencia, pero era su momento de pasar la prueba, de pasar la dificultad. Ese fue el caso también de José. José estaba en el centro de la voluntad de Dios cuando fue vendido por sus hermanos. Estaba en el centro de la voluntad de Dios cuando fue acusado injustamente y fue llevado a la cárcel. José estaba en el centro de la voluntad de Dios. Sin embargo, pasó por todas esas dificultades que él pasó. Estar en el centro de la voluntad de Dios no significa que nosotros estemos exentos a pasar dificultades. Satanás, vemos también en esta tentación que nos ataca en el momento de mayor vulnerabilidad o en el momento de debilidad. Vemos el versículo 2 que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ese fue el momento de Satanás atacar. Satanás esperó pacientemente para atacar. No apareció simplemente cuando Jesús estaba descansado y cuando estaba fuerte físicamente, sino cuando Jesús estaba débil físicamente por el ayuno que había llevado de 40 días y 40 noches. Y ya el Señor para ese tiempo dice que tenía hambre. Su cuerpo estaba debilitado. Pero aunque él estaba físicamente debilitado, su espíritu estaba fuerte. Porque aunque él estaba debilitado, aunque el ayuno lleva a la debilitación del cuerpo, las acciones y los eventos que nosotros al consagrarnos, al estar en la presencia del Señor, dedicándole tiempo al Señor en consagración,
aunque el cuerpo se debilite, el espíritu se fortalece. Y eso es lo que nosotros vemos. El cuerpo está debilitado, pero el espíritu está fuerte. Está en la comunión, está en la presencia del Padre. Podemos estar cansados físicamente, debilitados físicamente y fuertes espiritualmente. Podemos estar enfermos. Podemos estar en el hospital, hospitalizados. Podemos estar pasando necesidades, tribulaciones y podemos estar fuertes espiritualmente. Esa es una obra espiritual que Dios hace en nosotros. Podemos estar pasando necesidades y nuestra confianza puede permanecer en el Señor. Podemos estar pasando enfermedades, dificultades, hambre y nuestra confianza puede permanecer en el Señor y estar fortalecidos en el Señor. Aquí nosotros vemos la estrategia del enemigo, una de las estrategias del enemigo que él ha usado desde el principio, que es la primera tentación. Vemos que el enemigo trata de poner en duda la palabra de Dios, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho. En el capítulo 3 vimos que la palabra de Dios Padre que se escuchó de los cielos es: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, vemos que la primera tentación de Satanás le dice: si eres hijo de Dios, poniendo en duda lo que es la palabra de Dios. Satanás intentaba poner en duda lo que Dios acababa de decir antes del Señor entrar en este proceso de ayuno. Y esa es la misma estrategia que Satanás continúa usando. La Biblia nos habla del amor de Dios, pero cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, el enemigo nos dice: si Dios te amara, tú no tuvieras que pasar por lo que está pasando. Dios nos dice que está con nosotros y el enemigo nos responde: si Dios estuviera contigo, no estarías en el lugar que estás. Dios dice: confía en mí. Y el enemigo nos dice: ¿cómo puedes confiar en la palabra de Dios aún estando pasando por estos momentos? Como le dijo la esposa de Job a Job: ¿cómo puedes tú aún confiar en Dios? Y fue más allá, como instrumento de Satanás. Le dijo: maldice a Dios y muérete. Le dijo la esposa de Job. Así obra el enemigo. Trata de poner en duda las promesas de Dios, lo que Dios ha afirmado, lo que Dios nos ha dicho. Pero la palabra de Dios siempre se va a cumplir. La palabra de Dios es verdadera, es fiel y verdadera. Satanás dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta tentación pareciera ser sencilla, pero porque Jesús tiene hambre y él podría satisfacer esa necesidad. El problema era seguir las instrucciones de Satanás, en vez de esperar para lo que el Padre cumpla el propósito que él tiene con Jesús. Jesús respondió, como dijimos, con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, citando el libro de Deuteronomio, y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo: mi prioridad es obedecer a Dios, aún más, con más importancia de satisfacer mis necesidades físicas. Una necesidad puede convertirse en una tentación cuando nosotros, por satisfacerlas, rompemos la voluntad de Dios o incumplimos o desobedecemos a Dios. Una necesidad física, el satisfacerla, si para satisfacerla desobedecemos a Dios, se convierte en un problema. Si para satisfacerla no honramos a Dios, se convierte en un problema. Vemos también la segunda tentación en los versículos 5 y 6. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Vemos ahora a Satanás que se convirtió en teólogo. Satanás ahora le está citando el Salmo 91, pero lo está citando fuera de contexto. Esto nos deja saber que Satanás conoce la Biblia lo suficiente para citarla, lo suficiente para manipularla, lo suficiente para sacarla de contexto con el propósito de engañar. Y ese ha sido el engaño de Satanás desde el principio. Nosotros lo vemos en Génesis capítulo 3, que Satanás distorsionó la palabra de Dios para engañar a Eva. Comenzó cuestionando lo que Dios ya había dicho.
Por eso no debemos aceptar una doctrina simple y sencillamente porque alguien cite un versículo bíblico. No podemos ser convencidos porque alguien diga un versículo bíblico y lo cite. Tenemos que entender el contexto de lo que quiere decir la palabra en el versículo bíblico, porque hay muchas falsas doctrinas, hay muchas sectas que se han levantado con versículos bíblicos que son sacados fuera de contexto para enseñar alguna doctrina falsa, y eso lo hace Satanás, como lo vemos a través de la Biblia, lo vemos en Génesis 3 y lo vemos también en la tentación de Jesús. El Señor Jesucristo nuevamente le responde citando a Deuteronomio, le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación de Mateo 4 revela algo importante acerca de la estrategia de Satanás. El diablo entonces llevó a Jesús a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo en el versículo 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás estaba ofreciendo al Señor Jesucristo lo que muchas personas han querido tener a través de toda la historia: reconocimiento, riqueza, influencia y gloria a cambio de adoración. Satanás está presentando al Señor un camino fácil, un camino en el cual no tiene que pasar por la cruz, pero la cruz era el plan de Dios. Esta tentación yo creo que sigue siendo relevante en el día de hoy. Nosotros vivimos en una cultura que constantemente presenta la fama, el dinero, el poder, la influencia, como si en eso consistiera la vida del ser humano. E incluso vemos dentro de la industria del deporte, el entretenimiento, a personas que hablan abiertamente acerca de su admiración por Satanás, de personas que abiertamente blasfeman a Dios y hacen referencias ocultistas. Estas son personas que, desde mi opinión personal, han pasado por el lugar donde Satanás le ha ofrecido gloria, fama, fortuna, y ellos la han tomado. Pero la industria del entretenimiento está llena de personas que gozan por la admiración de la gente, que influencian la cultura actual del día de hoy, pero son agentes de Satanás. Jesús respondió con autoridad a Satanás. Le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos al Señor citando nuevamente a Deuteronomio. No habría atajos. El Señor no cambiaría su misión por conveniencia o para evitar sufrimiento. El Señor siguió el plan del Padre al pie de la letra, y el plan del Padre lo llevaba a la cruz del Calvario. La gran batalla y la oposición que el Señor enfrentó a través de su ministerio fue de Satanás tratando de prevenir que Él fuera a la cruz. Ese fue el propósito de Satanás. No fue solamente que convirtiera una piedra en pan o que se lanzara del templo, el objetivo de la cúspide del templo. El objetivo era que Él no fuera a la cruz. Por eso Satanás quería presentarle al Señor un camino alternativo. Puedes tener pan sin esperar al Padre. Puedes demostrar quién eres sin confiar en el Padre. Puedes recibir el reino sin pasar por la cruz. Pero Jesús rechazó cada uno de estas ofertas que evitaban que Él cumpliera la voluntad del Padre. Estos versículos no solamente son una historia acerca de 3 tentaciones. Vamos a ver que es el comienzo de la batalla del diablo en contra del Señor para que el Señor no cumpliera su misión de ir a la cruz del Calvario, de derramar su sangre por nuestros pecados. Jesús, en cómo Él responde a cada ataque del enemigo, nos enseña cuál es la respuesta bíblica en contra de la tentación. La estrategia de cómo nosotros debemos vencer la tentación y cómo debemos vencer los ataques del diablo. Y esta estrategia está plasmada por Santiago en el capítulo 4, en el versículo 7, donde nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos hacer al Señor Jesucristo en esta tentación. Primero se somete a Dios.
Jesús nunca negoció con Satanás, nunca consideró una alternativa. Su prioridad era cumplir la voluntad del Padre. Segundo, resistió al diablo. Jesús no cedió, no discutió y no consideró lo que el enemigo le ofreció. Y tercero, vemos cuál fue la respuesta de Satanás al ver la obediencia del Señor Jesucristo, al ver que el Señor Jesucristo resistió la tentación, que Satanás huyó de él. Y lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 13, que nos da un detalle más allá de lo que sucedió, de lo que vemos en el capítulo 4 de Mateo. Dice, Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, Mateo termina en se apartó de él, se fue. Pero Lucas va más allá y nos dice, por un tiempo, dejándonos a nosotros entender que los intentos del enemigo no habían acabado con la tentación. Porque nosotros tenemos una victoria en contra del enemigo, no quiere decir que él no regresará, de que él no regresará a tentarnos, de que él no continuará con su esfuerzo de hacernos caer, de que él no va a persistir. Al mismo Señor Jesucristo dice que luego de esta victoria, dice que el enemigo se apartó de él por un tiempo, dándonos a entender que iba a continuar, que iba a regresar, que iba a persistir. Y vemos el versículo 11 que nos dice, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús había rechazado convertir las piedras en pan por orden de Satanás. Y después vimos que el Padre permitió que ángeles vinieran y le ministraran en las necesidades del Señor Jesucristo. Muchas veces el ser humano se conforma con lo que Satanás ofrece. Muchas veces el ser humano se conforma con las ofertas de Satanás. Pero déjame decirte que Dios siempre tiene algo mejor para ofrecernos. Lo que Dios tiene no se compara con nada que Satanás, con nada que este mundo tenga para darnos. El ser humano muchas veces se complace y se satisface con la migaja que tiene el enemigo, pero Dios tiene algo mucho más grande, algo mucho mejor para ofrecernos. Como vemos que después del Señor resistir las tentaciones del diablo, vemos que Dios Padre envió ángeles para que ministraran en la necesidad del Señor Jesucristo. Y yo soy de la opinión que los ángeles le trajeron comida. No tienen que creer como yo, como dice el pastor, pero le ministraron las necesidades del Señor Jesucristo. No debemos abandonar la voluntad de Dios para obtener lo que nosotros necesitamos. Necesitamos nosotros seguir confiando en el Señor. No, que el Señor, como dice en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 19, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. ¿Usted cree que a nosotros nos pueda faltar algo que Dios no pueda suplirlo? ¿Puede a nosotros faltar algo que sea más grande, que se exceda a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? No hay nada. Nosotros aprendemos acerca de la tentación a Jesús, que cuando nosotros pasamos por tentación, Dios no nos ha abandonado. Que muchas veces en el centro de la voluntad de Dios tenemos que pasar por diferentes situaciones, pero eso no significa que Dios no nos ha abandonado o que estamos fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces precisamente en esos momentos de prueba, en esos momentos de necesidad, el Señor lo está usando para formar nuestro carácter, está usando para fortalecer nuestra fe, está usando para enseñarnos a que nosotros podemos confiar en Él, a que nosotros podemos depender de Él. Vimos también que después de una victoria, nosotros no podemos bajar la guardia. Que cuando Satanás intente sembrar dudas sobre lo que Dios ha dicho, nosotros podemos confiar siempre en la palabra, no algunas veces. Siempre podemos confiar en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Vemos que el Señor defendió y se opuso con la espada del Espíritu a cada una de estas tentaciones, citando a Deuteronomio, atacando al enemigo con la Escritura. Por eso nosotros necesitamos conocer la Escritura, para que nadie nos engañe, para que no seamos distraídos, para que alguien no nos cite algo fuera de contexto y nos desvíe del plan perfecto que tiene Dios con nosotros. Jesús respondió
a cada una de estas tentaciones con la espada del Espíritu. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir siendo entrenados en la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos, estamos recibiendo entrenamiento bíblico. Estamos conociendo acerca de que las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros, con la cual nosotros podemos defendernos de las tentaciones del enemigo. El enemigo puede atacar, pero nosotros podemos resistir. Puede intentar sembrar dudas en nosotros, pero nosotros podemos seguir confiando en las promesas de Dios. El enemigo puede ofrecer atajos para nosotros, pero nosotros sabemos que el camino de Dios siempre es mejor. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Dios les bendiga. Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Le invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana, donde con la ayuda de Dios vamos a continuar este estudio del Evangelio de Mateo capítulo 4 y vamos a estar cubriendo el resto del capítulo 4. Dios le continúe bendiciendo.